el Imperio Romano se erige como una de las civilizaciones más influyentes en la historia de la humanidad. Durante más de 1000 años, el poder y la influencia de Roma se extendieron por Europa, el norte de África y Oriente Medio. Desde sus humildes comienzos como una pequeña ciudad-estado en Italia, Roma se convirtió en un vasto imperio que dejó una huella imborrable en el derecho, el idioma, la arquitectura y el pensamiento político. Este ensayo explora la fascinante historia de Roma, desde su mítica fundación hasta la caída del Imperio Bizantino, destacando los eventos y personajes clave que dieron forma a esta notable civilización. La historia de Roma es una historia de ambición, destreza militar, intriga política y brillantez cultural. Es una historia de grandes líderes, tanto virtuosos como tiránicos, que moldearon el destino de un imperio. Este ensayo profundizará en los principales periodos de la historia romana, examinando los factores que contribuyeron a su ascenso, sus logros perdurables y las razones últimas de su declive. El legado de Roma sigue resonando en el mundo moderno, recordándonos el poder de la ambición humana y la influencia perdurable del pasado. Según la leyenda romana, la ciudad de Roma fue fundada en 753 a.C. por los hermanos gemelos Rómulo y Remo. Abandonados cuando eran bebés y criados por una loba, los gemelos decidieron construir una ciudad donde los encontraron. Sin embargo, surgió una disputa entre ellos y Rómulo mató a Remo, convirtiéndose en el primer rey de Roma. Esta historia legendaria, aunque probablemente adornada con el tiempo, refleja la importancia de la mitología y la narración de historias en la formación de la identidad romana. Los primeros romanos eran pastores y agricultores que vivían en una región dominada por tribus etruscas y latinas. Bajo una serie de 7 reyes, Roma comenzó a expandir su territorio e influencia. Estos primeros gobernantes establecieron muchas de las instituciones fundamentales de Roma, incluido el Senado, un consejo asesor de ancianos, y la Asamblea, donde los ciudadanos podían expresar sus opiniones. La ubicación estratégica de Roma a orillas del río Tíber facilitó el comercio y la comunicación, lo que contribuyó a su crecimiento y prosperidad. En 509 a.C., los romanos, cansados del dominio etrusco y del comportamiento tiránico de su último rey, Tarquino el Soberbio, derrocaron la monarquía y establecieron una república. Esto marcó un punto de inflexión en la historia romana, ya que el poder pasó de un solo gobernante a un sistema de funcionarios electos e instituciones representativas. La República Romana se caracterizó por un complejo sistema de gobierno diseñado para evitar que cualquier individuo o grupo obtuviera el poder absoluto. En el corazón de la República estaban 2 cónsules electos, que compartían el poder ejecutivo y actuaban como jefes de Estado y comandantes militares. El Senado, compuesto por estadistas de mayor edad, tenía una influencia significativa, asesorando a los cónsules y dando forma a la política romana. La Asamblea, que representaba la voz de los ciudadanos romanos, tenía el poder de elegir funcionarios, aprobar leyes y declarar la guerra. Este sistema de controles y equilibrios, aunque no estuvo exento de defectos, demostró ser notablemente resistente y contribuyó a la estabilidad y expansión de Roma. Las guerras púnicas, una serie de 3 conflictos entre Roma y Cartago, un poderoso imperio del norte de África, se extendieron durante más de un siglo y tuvieron un profundo impacto en el curso de la historia romana. Estas guerras pusieron a prueba los límites del poderío militar romano, la perspicacia estratégica y la voluntad política. La Primera Guerra Púnica, del 264 al 241 a.C., vio a Roma, tradicionalmente una potencia terrestre, construir una poderosa armada para desafiar el dominio de Cartago en el mar. Después de una larga y costosa lucha, Roma salió victoriosa, obteniendo el control de Sicilia, su primera provincia de ultramar. La Segunda Guerra Púnica, del 218 al 201 a.C., presenció el surgimiento de Aníbal, un brillante general cartaginés que cruzó los Alpes con elefantes e infligió una serie de aplastantes derrotas a los ejércitos romanos. La victoria de Aníbal en Canas en el 216 a.C. se considera uno de los mayores logros militares de la historia. Sin embargo, Roma, demostrando su resistencia y determinación, se negó a rendirse. Bajo el liderazgo de Escipión el Africano,
un hábil general romano, Roma finalmente cambió el rumbo, derrotando a Aníbal en Zama en el 202 a.C. La Tercera Guerra Púnica, del 149 al 146 a.C., resultó en la completa destrucción de Cartago, dejando a Roma como el amo indiscutible del Mediterráneo occidental. Sección 5. El amanecer del Imperio César y el fin de la República. Las guerras púnicas, si bien aseguraron el dominio de Roma, también tuvieron profundas consecuencias para la sociedad y la política romanas. La afluencia de riqueza y esclavos de los territorios conquistados condujo al malestar social a medida que se ampliaba la brecha entre ricos y pobres. Los éxitos militares crearon poderosos generales que desafiaron la autoridad del Senado. La República tardía estuvo marcada por la inestabilidad política, los disturbios civiles y el surgimiento de líderes ambiciosos como Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila, quienes utilizaron sus ejércitos para tomar el poder. En este contexto de agitación, Julio César emergió como la figura dominante en la política romana. Brillante general, político y escritor, César conquistó la Galia, la actual Francia, expandiendo el territorio romano y aumentando su propio prestigio. Sus ambiciones políticas y su creciente popularidad alarmaron al Senado, lo que condujo a una guerra civil entre César y las fuerzas de la República dirigidas por Pompeyo. La victoria de César en este conflicto puso fin de manera efectiva a la República Romana, allanando el camino para el establecimiento del Imperio Romano. Sección 6. Pax Romana, una edad de oro bajo Augusto y sus sucesores. Tras un período de guerra civil e inestabilidad tras el asesinato de César en el 44 a.C., el hijo adoptivo de César, Octavio, más tarde conocido como Augusto, emergió como el primer emperador romano. Augusto, un político y administrador astuto, consolidó su poder y estableció la Pax Romana, un periodo de paz y prosperidad sin precedentes que duró más de 2 siglos. Bajo Augusto y sus sucesores, el Imperio Romano alcanzó el cenit de su poder e influencia, extendiéndose sus fronteras desde Britania en el norte hasta Egipto en el sur y desde Hispania en el oeste hasta Siria en el este. La Pax Romana fue testigo de importantes avances en la infraestructura, el derecho, la literatura y el arte romanos. Augusto inició un programa de construcción masivo, construyendo carreteras, acueductos, templos y baños públicos en todo el imperio. El derecho romano, famoso por su sofisticación y su énfasis en la justicia, fue codificado y difundido, sentando las bases de los sistemas jurídicos en muchas partes de Europa. La literatura romana floreció, con poetas como Virgilio y Ovidio e historiadores como Tito Livio y Tácito, produciendo obras que aún hoy se estudian y admiran. Sección 7. La decadencia y caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano, a pesar de su aparente fuerza y estabilidad, se enfrentó a una serie de desafíos internos y externos que finalmente condujeron a su declive y caída. Entre los factores internos se encontraban la inestabilidad política, los problemas económicos y el declive de la virtud cívica. Con el tiempo, el imperio se vio debilitado por la corrupción de los funcionarios, los impuestos excesivos y la disminución del tamaño y la moral del ejército. Las presiones externas provinieron de las tribus bárbaras, que ejercieron una presión cada vez mayor sobre las fronteras de Roma, migrando al territorio romano y desafiando la autoridad romana. La crisis del siglo III, del 235 al 284 después de Cristo, marcó un periodo de extrema inestabilidad y agitación, ya que el imperio se vio afectado por guerras civiles, invasiones bárbaras y colapso económico. Si bien el imperio experimentó un breve resurgimiento bajo el gobierno de Diocleciano y Constantino a finales del siglo III y principios del IV después de Cristo, estas reformas resultaron ser un respiro temporal. En el 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un caudillo germánico, marcando la fecha tradicional de la caída del Imperio Romano de Occidente. Mientras que el Imperio Romano de Occidente sucumbió a las luchas internas y las presiones externas, el Imperio Romano de Oriente, con centro en Constantinopla, demostró ser más resistente. Constantino, que se convirtió en emperador en el 306 después de Cristo, jugó un papel fundamental en la configuración del destino del imperio.
trasladó la capital de Roma a Bizancio, una ciudad estratégica situada en el estrecho del Bósforo, a la que rebautizó como Constantinopla. Constantino también legalizó el cristianismo, que había ido ganando popularidad en todo el imperio, convirtiéndolo en la religión oficial de Roma. El Imperio Romano de Oriente, más tarde conocido como Imperio Bizantino, heredó muchas de las tradiciones administrativas, jurídicas y culturales del mundo romano. La lengua y la cultura griegas adquirieron cada vez mayor influencia en Oriente, configurando el arte, la literatura y las prácticas religiosas bizantinas. Los bizantinos desarrollaron un estilo artístico rico y distintivo, caracterizado por el uso de mosaicos, iconos y elaboradas decoraciones eclesiásticas. El reinado del emperador Justiniano I, del 527 al 565 después de Cristo, y su esposa, la emperatriz Teodora, marcaron un período de resurgimiento y brillantez cultural para el Imperio bizantino. Justiniano, un gobernante ambicioso y enérgico, trató de restaurar la gloria perdida del Imperio romano, reconquistando territorios en el norte de África, Italia e Hispania. También codificó el derecho romano en el Corpus Juris Civilis, una obra jurídica monumental que tuvo una profunda influencia en el desarrollo del pensamiento jurídico occidental. Teodora, una mujer de orígenes humildes y notable inteligencia y perspicacia política, jugó un papel importante en el reinado de su marido. Se le atribuye haber influido en la decisión de Justiniano de permanecer en Constantinopla durante la revuelta de Nicea, un levantamiento popular que casi le cuesta el trono a Justiniano. El apoyo de Teodora a los derechos de la mujer y su defensa de los pobres le valieron un legado duradero como una de las mujeres más influyentes de la historia bizantina. A pesar de los periodos de recuperación y brillantez cultural, el Imperio bizantino se enfrentó a numerosos desafíos a lo largo de su dilatada historia. Las luchas internas, las controversias religiosas y el auge del Islam en el siglo VII después de Cristo debilitaron el imperio, provocando la pérdida de territorios en el norte de África, Oriente Medio y partes de Europa. La Cuarta Cruzada, una expedición militar de Europa Occidental que saqueó Constantinopla en el 1204 después de Cristo, asestó un golpe devastador al Imperio bizantino, disminuyendo aún más su poder y prestigio. Los turcos otomanos, una potencia en ascenso en Anatolia, fueron expandiendo gradualmente sus territorios a expensas de los bizantinos. En el 1453 después de Cristo, tras un prolongado asedio, Constantinopla cayó en manos del sultán otomano Mehmed II, lo que marcó el fin del Imperio bizantino. La caída de Constantinopla conmocionó a toda Europa, significando el fin de una era y el ascenso del Imperio otomano como gran potencia en el Mediterráneo oriental. El Imperio romano, desde sus humildes comienzos como una pequeña ciudad-estado hasta su ascenso como un vasto imperio, dejó una huella imborrable en el curso de la civilización occidental. Su legado es evidente en numerosos aspectos de la vida moderna, desde el derecho y el idioma hasta la arquitectura y el pensamiento político. El derecho romano, con su énfasis en la justicia, la equidad y el Estado de Derecho, sentó las bases de los sistemas jurídicos de muchas partes de Europa y del resto del mundo. El latín, la lengua de la antigua Roma, influyó en el desarrollo de las lenguas romances como el francés, el español, el italiano y el portugués, y sigue utilizándose en el derecho, la medicina y la terminología científica. La arquitectura romana, caracterizada por su grandeza, funcionalidad e innovador uso de materiales como el hormigón, inspiró innumerables edificios y estructuras a lo largo de la historia. Los logros de la ingeniería romana, como las carreteras, los acueductos y los puentes, facilitaron la comunicación, el comercio y el desarrollo urbano. El Imperio romano, a pesar de sus defectos y su desaparición final, dejó un legado perdurable de innovación, brillantez cultural y pensamiento político que sigue dando forma al mundo en que vivimos hoy.